Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, les damos la bienvenida al tercer conversatorio del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, el SINCAE, como propuesta integral para la transformación de la comunidad educativa. A nombre del Ministerio del Medio Ambiente, les reiteramos la bienvenida y los agradecimientos por acompañarnos. En esta jornada tendremos la presentación del equipo del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente a cargo del Sistema Nacional de Certificación Ambiental, SINCAE, y está integrado por Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental, Daniel Vicente, profesional encargado nacional del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, y Bárbara von Igel, profesional encargada de Educación Formal, quienes se referirán a los diferentes ámbitos sobre los cuales se desarrolla el SINCAE, como lo son relaciones con el entorno, gestión ambiental y curricular. Los expositores se referirán sobre cómo los ámbitos, al trabajarse de forma integrada, permiten instalar la educación ambiental en los procesos educativos de los establecimientos educacionales. A continuación, dejo con ustedes a Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Roberto, por favor. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente en continuidad con este ciclo que hemos iniciado para los establecimientos educacionales que participan del Sistema Nacional de Certificación. Como ustedes ya saben, este ciclo forma parte de una serie de reuniones, encuentros y espacios de intercambio que la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente está realizando, así que los invitamos a estar atentos de otras iniciativas en este mismo marco que pueden ser de vuestro interés. Decirles que hoy abordaremos un poco las miradas más estructurantes, más amplias, y también queremos compartir con ustedes el trabajo que se ha ido realizando en este tiempo, que ustedes van a ver que no es menor, y que tiene que ver con mejorar el instrumento SINCAE, pero así también mejorar la interacción que generamos en materias de educación ambiental hacia la educación formal en su conjunto, el trabajo que realizamos en forma complementaria y asociada con el Ministerio de Educación. Entonces, van a poder tener un panorama amplio de lo que está sucediendo en el país en materias de educación ambiental y en materias de sustentabilidad, además de cómo nuestro instrumento de certificación va adaptándose o va haciendo complementariedad con esos cambios que también hemos contribuido a generar como Ministerio de Medio Ambiente. Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, lo que va a significar el trabajo del día de hoy, lo que queremos compartir con ustedes, el SINCAE como una propuesta integral para la transformación de la comunidad educativa. Ya nos decía Fernanda, estamos acá en este encuentro conversando, dialogando con ustedes, Bárbara von Igel y Daniel Vicente, con los cuales vamos a compartir estos contenidos que les muestro en este momento: la educación ambiental y su contexto, que lo voy a presentar yo, implementando la educación ambiental desde la gestión ambiental, la educación ambiental como propuesta curricular innovadora e integral, y aportes del MMA, ¿no es cierto?, el Ministerio de Medio Ambiente en educación ambiental. Comenzamos. La educación ambiental y su contexto. Siempre consideramos que antes de pasar al terreno directo, ¿no es cierto?, que son las acciones concretas, los avances que tenemos en materia de educación ambiental en el mundo de lo formal, y también la evolución y las nuevas formas de abordar el Sistema Nacional de Certificación, creemos que es importante siempre contextualizar la labor de los SINCAE en el marco amplio que efectivamente tiene la educación ambiental y la visión que como ministerio tenemos de esta educación ambiental, y hacemos el esfuerzo porque ella se transmita a través de los instrumentos que presentamos, ¿no es cierto?, que ustedes claramente conocen otros, como la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman, donde vamos presentando estas miradas a través de los cursos que vamos entregando. Decirles que
la educación ambiental es un concepto histórico, no es un concepto que está fijo, grabado, estático, obedece al momento en que vive, responde a las problemáticas del momento en el cual está la humanidad, y eso ha permitido, y uno lo puede constatar al revisar, ¿no es cierto?, la literatura y verla cómo este concepto ha ido cambiando desde los años en que nace, con un contenido mucho más de conservación y de protección de la naturaleza en general, a un contenido donde lo socioambiental es lo que está primando, ¿no es cierto? Los problemas sociales, los problemas ambientales, la interconexión entonces entre lo vivo y cómo en ella, al no actuar con responsabilidad y muchas veces en ignorancia, vamos generando daños que son de carácter irreversible. Entonces, hay un concepto histórico, hay una evolución de este concepto. Nosotros prontamente vamos a tener una publicación al respecto para que estén atentos y nos la soliciten, donde hacemos un poco este recorrido. Y ahí, por supuesto, se rescatan muchas cosas, aspectos de lo que son contenidos más específicos, qué aspectos debemos hacer en términos de formación de conciencia, en términos de conocimiento, de actitudes, de valores, muchos elementos que son fundamentales. Y yo quizás rescataría que en todos ellos nunca se ha abandonado la mirada global. Siempre tenemos que saber en qué está el mundo, porque en qué está el mundo también se está reflejando en cuáles son los perfiles de ciudadanos que existen en ese mundo. Entonces, es importante para todo educador ambiental que genera planificaciones, estrategias, que conozca cuál es su momento, porque ese momento le permite saber con qué ser humano está actuando. El ser humano real, concreto, ¿no es cierto? Es un ser humano como el día de hoy, altamente consumista, altamente individualista. Eso es necesario saberlo, porque así también debemos orientar el objetivo de nuestro trabajo cotidiano. Nosotros creemos, y esto por supuesto es una visión, habrá múltiples, que la educación ambiental en el día de hoy, la tarea que tiene planteada como necesidad social, es contribuir a generar comunidad. Creemos que es fundamental que no nos miremos en forma aislada, que entendamos que los problemas globales son tales y que nos afectan a todos, y hay que buscar distintos niveles de responsabilidad, distintos niveles de acciones y compromiso, pero nadie queda liberado porque todos son impactados de una u otra forma. Por tanto, el concepto de comunidad nos parece esencial. Ahí debemos apuntar. Y nosotros creemos que la educación ambiental entrega los elementos para conseguir estos objetivos en su historia, en todo su despliegue que ha tenido durante estas décadas. Uno de ellos es que no se puede educar si no es con valores, si no es entregando valores en toda acción, hasta en la más simple, hasta en el recoger un papel, hasta en cortar una botella plástica y transformarla en macetero. Es decir, siempre, como les decía, de la tradición de la educación ambiental, la mirada global. Y esa mirada global requiere que no solo haga tareas puntuales, sino que hasta lo más simple tenga valores que la complementen, que entregue un mensaje, porque eso justamente construye comunidad. Hablamos de austeridad, hablamos de respeto, hablamos de solidaridad, hablamos de empatía, de coherencia, es decir, aspectos que muchas veces uno con claridad se da cuenta que son muy débiles en la sociedad moderna y que tenemos la función a través de la cotidianidad de nuestro trabajo en el jardín, en la escuela, en el liceo, tenemos que impulsar para ir generando una ciudadanía distinta, ¿no es cierto? Una ciudadanía que contribuya a la transformación hacia una sociedad mucho más sustentable. Entonces los valores son clave. Una educación en valores, aquí no podemos saltarnos, no podemos pasar a la acción práctica, a la cosa muy puntual, cuando no sabemos cuál es el sentido profundo que tiene el hacer esa actividad. También el enfoque territorial, lo hemos dicho muchas veces, nosotros creemos que toda la multiplicidad de la realidad actúa y tiene presencia visible muchas veces en el territorio. El territorio es un espacio clave para construir comunidad. Ahí se interactúa, ahí se vive. Y el territorio puede ser muy amplio como concepto. Muchas veces se habla del lugar, que es lo más cercano. Pero nosotros también entendemos que el espacio tiene que ver con el patio de la escuela, del jardín, el barrio,
la visita a un parque nacional, sin lugar a duda, pero ahí hay una interacción que es fundamental y que debemos rescatar. Y sin lugar a dudas construye comunidad, el diálogo que se hace en una salida de terreno, la forma en que se genera la conversación, la pregunta y la respuesta, todo va generando equipo, va generando diálogo, va generando complementariedad. No es quien compite para quien tiene la mejor nota, no, es cómo juntos hacemos un aprendizaje en un espacio, ¿no es cierto?, abierto, y que ya toda la literatura moderna nos enseña que en esos espacios abiertos la capacidad de concentración se mejora, pese a haber más estímulo, se mejora, que a veces las salas de clase con menos estímulo tienen menos capacidad de concentración, cosas que no nos parecían antiguamente y hoy las estamos viendo renovadas en su interpretación y que tenemos que estar atentos. El territorio es clave en el diseño de nuestra planificación. Nosotros en el sistema de certificación siempre hemos impulsado que ojalá que el documento que orienta la certificación, y como ustedes verán los 3 ámbitos de la certificación, se observen, se lean desde el territorio, de los problemas sociales, de los problemas reales, de los problemas que realmente tienen que ver con lo que afecta a esa comunidad y que después circula, ¿no es cierto?, por el currículum, circula por la gestión. No es posible que la gestión del colegio esté impávida, no haga nada si está llena y está rodeada de problemas ambientales con sus comunidades. Y también sabemos que el currículum tiene prácticamente todos los temas ambientales, pero es fundamental relevarlos y darles una metodología de trabajo. No solo es un concepto que se aprende, tiene que ser un concepto que se aplica, que se vive, y eso genera que se internalice y genere el cambio de conducta. Si no, es solo información. Entonces, el territorio permite tener ese laboratorio, ese escenario para la práctica educativa que es irreemplazable. Y el contexto socioambiental, piensen ustedes, ahí hay muchos elementos que quedan dentro de él. La interculturalidad, el respeto al otro, el respeto a sentirnos que somos un solo grupo de seres humanos y no hay unos arriba, otros abajo. Las prácticas de racismo son cosas prehistóricas que no pueden seguir funcionando y nuestro rol como educadores, como mediadores de este proceso es fundamental que lo incorporemos en cada práctica, en la cotidianidad. Entonces, todo lo socioambiental, los problemas sociales, los problemas de pobreza, los problemas de falta de integración, no pueden no estar en una educación ambiental que responda al siglo XXI. Por tanto, ese es otro de los pilares que en toda nuestra documentación ustedes van a ver que viene más desarrollado y más explicado. Bueno, aquí tenemos el SINCAE en el día de hoy. Tanto Daniel como Bárbara justamente van a contar sobre estos ámbitos, el ámbito curricular, relaciones con el entorno, gestión, pero no tanto detenido en ello, eso ustedes lo conocen, lo trabajan en la práctica misma de la certificación. Queremos contarles un poco más de esos ámbitos y qué más estamos haciendo para fortalecer las posibilidades que ustedes tienen de después desplegar estas acciones, que es lo que les decía al principio. Entonces, creemos que la educación ambiental justamente dialoga con el sistema de certificación, aunque son dos cosas distintas. El sistema de certificación es un procedimiento, tiene plazos, tiene documentos. La educación ambiental es lo que hemos conversado y que ustedes todos saben, es una práctica educativa y que aporta justamente en la lógica, en la filosofía que tiene el SINCAE, que es reconocer las relaciones del entorno y justamente hacerla circular por la gestión del colegio, dándole responsabilidad en la gestión de los recursos, en la gestión de los temas de contaminación, que el alumno, la alumna, el pequeño, el joven vea que su establecimiento tiene responsabilidad con lo que está sucediendo en la realidad, no solo lo que sucede dentro de la sala de clase con su profesor o profesora, con su educadora, no, el edificio, eso educa. Ver que así también que una sociedad es responsable, el colegio es responsable. Y es una unidad básica, es una célula básica de la sociedad. Imagínense ustedes si esta no es responsable ambientalmente los resultados que tendrían. Y por supuesto el trabajo curricular, que es el giro, el sello del colegio. Pero siempre mirado desde esa relación con el entorno, con la realidad real que está afuera. Y la educación ambiental aporta porque contextualiza y le da pertinencia, y eso es el territorio, en lo que está sucediendo socioculturalmente en ese entorno, y creemos que da un aporte tremendo, porque genera aprendizajes significativos al permitir que se internalice el aprendizaje, pero lo más importante, genera identidad. Si tienen ustedes identidad local, si sus pequeños tienen identidad local,
se van a dar cuenta que cuidan. Cuando hay identidad aparece la responsabilidad, el querer. Entonces esa práctica nos parece clave, fundamental. Es una educación que metodológicamente nos obliga a ser teórico-práctica. Aquí no hay desacople, no hay teoría, no hay información y hay realidad. No, la teoría, lo que se aprende, tiene que ser aplicable en la realidad, tiene que ser implementado en la realidad y es lo que nosotros hemos podido constatar, que efectivamente va generando aprendizajes significativos, que en definitiva es lo que todos buscamos en pedagogía. Pero más aún, cuando esta conversación va generando, ¿no es cierto?, esa internalización que nos hace tanta falta para no saber cosas, pero vivir completamente distinto a lo que sabemos. Tiene que combinar el afecto, tiene que combinar la experiencia y por supuesto lo que está muy reciente también en la investigación, que uno aprende más en movimiento, no sentadito ahí fijo en el puesto, ¿no es cierto?, sino que en una dinámica de diálogo, de conversación, de movimiento, y nuestras metodologías tienen que hacerse cargo justamente de eso. Quizás muchas veces están diseñadas para lo estático, y lo que hay que hacer es justamente ver cómo logramos captar ese movimiento, y ese movimiento lo podemos captar en la sala de clases, en todos los espacios que se estimen que son necesarios y que da una dinámica de interrelación. Entonces, bienvenido. Tiene que ser inter y transdisciplinario. Esto es un decir en la práctica, ¿no es cierto?, pedagógica, porque en la vida igual es así. No hay un especialista para este tema, somos todos responsables y todos tenemos que opinar desde distintas vertientes. Fíjense ustedes, las matemáticas, la física, pero las áreas de las ciencias sociales, la educación física, fíjense cómo ha crecido y se va relevando al entender que el movimiento es clave. Cómo debiéramos diseñar, justamente sacando partido de eso en materias ambientales a través de los recorridos, a través de hacer actividades que permitan desarrollar el complemento y no la competencia. Cómo generar entonces un conjunto de otras miradas que permiten la intersectorialidad, el interdisciplinar dentro de la escuela, e integran los conocimientos, como lo hace toda la experiencia que es la educación basada en proyectos, la educación basada en problemas. Hay mucha práctica ahí. Oye, y lo que ya les comentaba, los valores son claves. Si no hay coherencia, piensen en la crisis que hay en los jóvenes, por lo general con los adultos, que no nos ven responsables, consecuentes. Es una crisis que claramente trasciende lo ambiental, pero también le incluye al ver nuestras propias prácticas. Entonces, en eso tenemos una responsabilidad a los educadores que nos ha puesto en una tarea que quizás no andábamos buscando, pero que nos pone en una dimensión social de responsabilidad en nuestra tarea de mediador, que es sumamente significativa. Bueno, hay materiales, unos más antiguos, otros más recientes, que hemos ido generando y que permiten para ustedes reflexionar. Ahí tienen el primero, Manual de Relaciones con el Entorno, justamente analiza los flujos que hay de la comunidad educativa hacia su entorno, del entorno hacia la comunidad educativa, porque la verdad que esa frontera de entorno incluso es algo artificial, no existe, salvo los muros de nuestros colegios, ¿no es cierto?, de nuestros jardines. La verdad que todo lo cultural, toda la vida, todo lo que está pasando afuera fluye a través de los docentes, fluye a través de los niños. Todos traemos nuestro mundo, nuestras reflexiones, nuestras opiniones, ideas políticas, todo está fluyendo siempre, y la realidad y los fenómenos que pasan en el territorio. Entonces es bueno que como docentes, nuestra práctica más profesional, lo podamos anticipar, ¿no es cierto?, diseñar para lograr sacar más partido en materias pedagógicas, para generar, por supuesto, aprendizaje significativo e ir construyendo una comunidad comprometida, responsable. Y el segundo texto, el del Manual del Sistema Nacional de Certificación, también ahí trae una propuesta de cómo hacer un diagnóstico del entorno, porque eso es fundamental. Por eso les decía que la filosofía del sistema lo que busca es que partamos del entorno, que miremos ese entorno, y de ahí avancemos en el ámbito curricular, avancemos en la gestión. Es decir, que los niños incorporen conocimiento, sabiduría, pero ¿de qué? De lo que están observando también, de lo que están siendo afectados también en su entorno. Eso creemos que es un buen mecanismo para dar contextualidad y pertinencia al trabajo educativo y generar, por supuesto, este aprendizaje para la transformación y para el cambio. Eso, por mi parte. Entonces, como les decía, ahora queremos desde el SINCAE ampliar la mirada desde el SINCAE para que ustedes también estén atentos y estén informados de lo que tenemos y que son recursos, por supuesto, de todos, y hablo en plural,
de todos nosotros, del país, y que para que estén atentos también para darle uso y puedan también ustedes esperar y exigir, ¿no es cierto?, que estos mecanismos se vayan mejorando y ampliando en las prácticas cotidianas de nuestro sistema educativo. Entonces dejo con ustedes ahora a Bárbara von Igel, que nos va a contar lo que ustedes ya están viendo en pantalla. Roberto, Gracias. ¿Sí? viene Daniel. Ah, perdón. Viene Daniel. Ya, me equivoqué. Eso es lo que pasa en las transmisiones en vivo. Oye, de entonces dejo a Daniel Vicente, que quizás ustedes también han interactuado mucho más con él, a propósito de que dirige el Sistema Nacional de Certificación, y bueno, les va a contar justamente cómo hemos ido avanzando en materias de gestión en este respecto, y después pasamos a la otra presentación que como me anticipaba de Bárbara. Daniel, entonces, te doy el pase. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces esta reflexión que planteaba Roberto en relación con la vinculación entre los tres ámbitos del sistema de certificación, desarrollando un poco el componente de gestión ambiental. Ya, la siguiente, por favor. Lo importante que hay que tener en cuenta siempre al implementar un programa de educación ambiental y también en particular el sistema de certificación, tiene que ver con reconocer el entorno y efectivamente a partir de ese diagnóstico y de esa vinculación poderle incorporar al proceso educativo. Por eso no es menor esto que mencionaba Roberto en términos del diagnóstico del entorno y del relacionamiento con la realidad y las problemáticas locales o los temas ambientales que les son pertinentes, y que esa situación, ese contexto ambiental pueda ser llevado posteriormente al proceso educativo y hacerlo circular por la parte de gestión y por la parte curricular en el marco del sistema de certificación. Entonces, bueno, nosotros tenemos varios materiales también de apoyo a los distintos temas de gestión ambiental, residuos, energía, agua, etcétera. Pero lo importante es proponerle al establecimiento el diseño de nuevos mecanismos y de nuevos procesos internos que les permitan expresar en concreto, en la práctica, estos contenidos ambientales, estas temáticas ambientales o estos problemas ambientales que pueden serles pertinentes y darle al final una identidad local a ese territorio. Y obviamente una vez que se empiezan a desarrollar estos proyectos, ellos van a poder irse mejorando, fortaleciendo, desarrollando otros temas ambientales o otros proyectos de mayor nivel de complejidad en el flujo. ¿Y por qué creemos que es muy importante el componente de gestión, el ámbito de gestión? Básicamente porque lo que nos va a permitir es enseñar con el ejemplo y en forma práctica. No es lo mismo ver un contenido ambiental, ya sea residuos, energía, calidad del aire, biodiversidad, cualquier otro, en la teoría, que verlo en la práctica misma en el propio establecimiento educacional. Poder ir a trabajar al huerto, ir a trabajar al vivero, etcétera, guardar semillas o otras actividades que son prácticas, finalmente van a permitir expresar esa realidad del contexto en la práctica y obviamente que se vaya vinculando con el aspecto curricular que se está trabajando durante el año y que está establecido en los planes y programas. Pero también los proyectos de gestión, independientemente de la temática que sea, o si el establecimiento aborda una o dos temáticas o aborda muchas temáticas, es finalmente poder materializar proyectos colaborativos. Tampoco vamos a poder desarrollar un proyecto de gestión ambiental, el que sea, solamente un profesor o profesora o educadora o solamente desde la dirección del establecimiento o tampoco desde los estudiantes, sino que se necesita ese compromiso de los distintos actores de la comunidad educativa para poder finalmente materializar y llevar a cabo ese proyecto. También, bueno, reconocer el entorno. Esto nos va a permitir traer esa información que es valiosa, que es identitaria en términos de esa comunidad, e incorporarla al proceso educativo. Por eso también quiero relevar acá el valor que tiene el indicador del sistema de certificación
respecto del diagnóstico. El diagnóstico no es un indicador más, no es un indicador que si saco 0 puntos o saco 1 punto no es significativo. Todo lo contrario, creemos que es uno de los indicadores más importantes y que los establecimientos debieran apuntar a desarrollarlo de tal manera que permita efectivamente ese diagnóstico, luego traer esa información al proceso educativo, tanto a los ámbitos de gestión y al curricular, por supuesto. Entonces, también esa vinculación con el ámbito de relaciones con el entorno, que es donde se expresa ese indicador. Nos va a permitir, obviamente, ya lo dije, hacer los aprendizajes más pertinentes y con esto poder vincular el currículum con esta realidad del entorno y materializarla en actividades prácticas. Y también, sobre todo, nos va a permitir ser innovadores. Existen varios espacios de innovación para generar nuevos proyectos durante el año. Bueno, en un año normal, digamos, sin pandemia, probablemente existe o van a ver ustedes oferta de distintos servicios públicos, tanto, no sé, Ministerio de Energía, Ministerio de Educación, ONG y fundaciones que desarrollan distintas temáticas ambientales en temas de conservación marina, en temas de eficiencia energética, en temas de gestión de residuos, a los que probablemente ustedes van a poder acceder y conocer. Entonces, de todas maneras, esos espacios están disponibles y ustedes pueden acceder o también como dice ahí, a fondos de desarrollo regional que se han implementado en muchas Ceremis de nuestro país, en distintas regiones, a los que también los establecimientos del sistema de certificación han podido acceder. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la gestión ambiental entonces va a significar que el jardín infantil o la escuela o el liceo sea capaz de desarrollar un proceso planificado, ordenado y sistemático en términos de la gestión ambiental del tema que corresponda. Y esto también es muy importante. A veces las iniciativas pasan por los establecimientos porque, como decía, porque hubo una ONG que tenía una campaña o porque participaron de una efeméride en particular y desarrollaron algo con alguna temática en concreto, el Día del Árbol, el Día del Reciclaje, etcétera. Pero el ámbito de gestión en sí del sistema apunta a algo mucho más sistemático y planificado. Por eso nosotros hablamos de programas de gestión. Un programa de gestión incorpora entonces un diagnóstico de la situación, de cuáles son las posibilidades que hay para gestionar ese tema ambiental, los recursos disponibles, no solo económicos, sino que también técnicos, de conocimiento. A lo mejor podemos querer instalar paneles solares, pero si no hay ningún técnico en nuestro entorno, no hay nadie, empresa que los venda ni quien los instale, puede ser un poco complejo. A lo mejor hay que buscar otra alternativa. Entonces, ese diagnóstico también es bien relevante. Y una vez que ya tenemos el proyecto funcionando, nos va a permitir, obviamente, instalar o mejorar ciertas condiciones que a lo mejor eran desfavorables antes. Podemos recuperar espacio, podemos instalar puntos limpios, etcétera. Entonces, de una situación donde no teníamos una gestión ambiental, vamos a poder desarrollar algo que no había. También vamos a poder fortalecer la misma experiencia, la retroalimentación, sin duda, es muy importante. Tampoco sabemos que los proyectos ambientales no es que uno lo hace una vez y funcionan para siempre a la perfección y nunca tiene ningún retroceso. Todo lo contrario, hemos visto muchas experiencias de invernaderos que viene el viento y los bota, o invernaderos o huertos que en el verano no se pueden regar y se secan, pero el tema no es que tenga que ser una linealidad siempre perfecta, sino que con avance y con retroceso, la comunidad educativa va trabajando con esos recursos, los vuelven a levantar muchas veces. A veces pusimos un proyecto, pero resultó que la sensibilización no fue la correcta y no funcionó. Por ejemplo, estoy pensando en los puntos limpios, que a veces, claro, si la gente no está capacitada, finalmente no va a poder hacer esa separación. Entonces, lo que quiero decir es que no es un proceso siempre lineal de avance, sino que tiene avance y retroceso, pero esos mismos retrocesos y errores a veces permiten ir tomando nuevas medidas, mejorando y seguir avanzando en cualquiera de los temas ambientales que ustedes estén trabajando. Y desarrollar una visión de corto, mediano y largo plazo, eso es fundamental. Esto tiene que ver también con la incorporación y la vinculación con los otros actores de la comunidad educativa. Tiene que ver con la planificación, con el diagnóstico, con la ejecución y también con una evaluación de los resultados.
Entonces, no es solamente el ámbito de gestión, como decía al principio, tener un calendario de efeméride o participar de alguna campaña que apareció en la localidad, en la comuna, sino que tiene que ver con un diseño más pensado y de corto, mediano y largo plazo que permita tener lo que nosotros entendemos como un programa, o sea, una actividad más permanente. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ustedes lo saben, los que participan del sistema de certificación, esta línea de gestión ambiental tiene dos grandes líneas, una que es la de los temas ambientales, esto que yo estaba haciendo referencia, energía, agua, eficiencia hídrica, gestión de residuos, pero también hay otra línea que es muy importante, que es la de gestión escolar, que tiene que ver con los instrumentos, es decir, el proyecto educativo institucional, el reglamento de convivencia y los otros documentos que son parte de la gestión escolar. Solamente recordarle, para los que ya lo trabajaron, o para los que son establecimientos un poco más antiguos, nosotros el año 2019 desarrollamos 4 documentos orientadores que ya están disponibles en la plataforma. Son documentos, como su nombre bien lo dice, orientadores, para que los establecimientos puedan desarrollar o entender cómo avanzar hacia un programa de gestión ambiental. Entonces tenemos uno para uso eficiente del agua, uno para gestión energética, uno para el manejo de residuos y uno para producción vegetal sustentable o conservación de la biodiversidad. Justamente lo que quisimos hacer con estos 4 documentos fue aclarar este flujo o qué nosotros entendemos por un programa. Y básicamente tiene que ver con esto que yo mencionaba, de que haya un diagnóstico, un proceso de sensibilización hacia la comunidad, un involucramiento en un trabajo en particular en cada una de las temas ambientales, una evaluación de resultados, ¿ya? Entonces, y finalmente esto va a permitir tener más claridad o tener una ruta de navegación, por así decirlo, respecto a cómo ir implementando un programa desde una idea o desde una necesidad de trabajar una temática ambiental, cualquiera de estas puede ser, o todas, y cómo ir avanzando entonces hacia tener materializado un programa como tal, que permita dar cuenta como yo decía, de una evaluación de ciertos resultados. La siguiente, por favor. Y bueno, también este ámbito ha sido dinámico, no ha sido estático, ha ido evolucionando en términos de sus conceptos, de sus definiciones, y el año pasado se incorporó a la matriz 2 conceptos muy importantes para nosotros, uno que es el de estilo de vida sustentables y otro que es el de cambio climático, que me voy a detener un poco más a continuación. ¿Por qué nos interesa destacar estos temas ambientales? Porque son temáticas o problemáticas ambientales que están presentes, que se están discutiendo a nivel internacional, en los distintos organismos internacionales, que son temas que están, digamos, son emergentes y de preocupación global. Por lo tanto, queremos que nuestra matriz de indicadores esté al día y pueda ir proponiendo estos temas que son relevantes, que están en discusión y que se vayan incorporando también al proceso educativo. De hecho, el tema de los estilos de vida, como ustedes pueden ver ahí, está descrito por ONU Ambiente, es parte de los objetivos de desarrollo sustentable dentro del indicador de producción y consumo sustentable. También hay referencia respecto al tema de educación frente a los estilos de vida. Por lo tanto, nos parece que es un tema que no podíamos no considerar explícitamente dentro de los indicadores de la matriz. La siguiente. Y ahí tenemos algunos dominios, como dice la teoría, como dice la bibliografía internacional respecto a los estilos de vida sustentables. Normalmente cuando uno escucha este concepto piensa en alimentación saludable, en actividad física, que lo es, pero va mucho más allá. Los estilos de vida tienen que ver con cómo nos alimentamos, pero no solo con cómo nos alimentamos, sino que también cómo se producen esos alimentos, en qué envases vienen esos alimentos, cómo desechamos esos residuos, dónde vienen esos alimentos. Por lo tanto, es un concepto bastante más amplio y que los establecimientos obviamente pueden abordar en su casino, en sus colaciones saludables, en su proceso educativo. Vivienda aparece así descrito en la literatura, pero tiene que ver con dónde habitamos, y el establecimiento educacional sin duda es el lugar donde habitamos, y ahí tenemos una serie de elementos también, el cómo lo habitamos, cómo está construido, qué emite y qué no emite al ambiente esa vivienda o ese establecimiento o esa oficina, cómo son esos ambientes, si son amigables o no, si son sanos o no. Bueno, ahí hay bastante donde podemos desarrollar y hacer programas. Cómo nos movilizamos también,
si usamos, si recorremos grandes distancias o no, qué tan a menudo tenemos que usar vehículos de combustión o no, o qué tanto podemos hacer trasladarnos caminando o en bicicleta también. Eso probablemente son iniciativas o actividades que los establecimientos sí realizan y sí, de los que sí conversan y discuten. Los bienes de consumo, ni qué decir, la cantidad de insumos que compra un establecimiento educacional, no solo papel, sino que artículos de aseo, etcétera, los mismos libros, los lápices, etcétera, también son productos que nosotros pudiéramos tener cierta consideración al momento de comprarlo. No solo los establecimientos, sino que también los sostenedores, los DAEM, etcétera, pero también ahí hay una serie de elementos donde nosotros podemos tener consideraciones respecto, por ejemplo, de no usar plástico de un solo uso, de usar elementos químicos que no sean contaminantes. Bueno, ¿y qué hacemos con el ocio, el tiempo libre? ¿Cómo pasamos el tiempo libre? ¿Qué es lo que hacen los niños en su tiempo libre? Si tienen talleres, si hacen actividad física, si tienen o no espacio de recreación. Bueno, también es algo que uno puede analizar, discutir e incorporarlo a este indicador. Y el otro indicador también es el del cambio climático. Un poco la lógica es la misma. El año pasado fue un año totalmente cambio climatizado, por así decirlo, por el tema de la COP, por toda la situación que está ocurriendo con el cambio climático. Por lo tanto, tampoco podíamos abstraernos de incorporar ese concepto y de definirlo y de ponerlo en nuestra matriz. De hecho, lo discutimos, si es que efectivamente el cambio climático era un concepto que ya estaba presente solamente por el hecho de trabajar la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, los residuos, pero quisimos ir un poco más allá y lo explicitamos con un indicador que lo vinculamos también con el plan integral de seguridad escolar. Creemos que ese es el espacio que los establecimientos tienen que desarrollar obligatoriamente por el Mineduc, y creemos que es un buen lugar donde se puede invitar a los establecimientos a que reconozcan en su entorno nuevas problemáticas, nuevos temas ambientales, y lo incorporen a su plan de seguridad, a su plan integral de seguridad escolar. Hemos tenido muy buenos resultados con este indicador. Los establecimientos efectivamente ya muchos, sobre todo los que estaban en zonas de riesgo, lo habían identificado o estaban en ese proceso. Entonces ya hemos visto ejemplos interesante en el norte, por ejemplo, activación de quebradas por lluvias donde no llovía, inundaciones en el sur donde no habían inundaciones, huracanes al medio de las ciudades donde no habían huracanes, etcétera. Entonces, esos fenómenos climáticos, pensé en otro, el tema de las marejadas también, por ejemplo, bueno, son iniciativas, o olas de calor, son iniciativas, digamos, o la parte de la realidad climática que está cambiando, y que la invitación es entonces que los establecimientos los puedan reconocer y los puedan incorporar en el PICE. A propósito de lo que señala ahí el texto, que invita este documento a los establecimientos a reconocer nuevas problemáticas, nuevos riesgos y a incorporarlos, no quedarnos solo en los tradicionales, como podía ser los temblores, los incendios, que era lo que siempre estaba reconocido, sino que ir un poco más allá y verificar entonces nuevas problemáticas, y obviamente de manera participativa, incorporando a la comunidad en ese diseño. Y finalmente, para cerrar esta parte, comentarles que nosotros tenemos un manual de gestión ambiental. Hace muchos años, es uno de los manuales primeros que surgió en el sistema de certificación, pero este año estamos en proceso de actualización. También aborda los mismos temas de la matriz, energía, agua, residuos y biodiversidad, pero le hicimos un giro y lo cruzamos transversalmente con el tema del cambio climático. Entonces ustedes van a encontrar allí orientaciones para la gestión ambiental en esos mismos temas ambientales, pero ya con un foco bastante más fuerte de cómo cada uno de ellos incide en el cambio climático, a propósito de que es una problemática global y es una problemática, digamos, de esta generación y probablemente de la futura. Entonces, dada la emergencia, la importancia del tema, quisimos darle ese sello y que los establecimientos puedan entonces reconocer cómo a partir de la gestión en los distintos temas ambientales también pueden ir avanzando hacia o contribuyendo a disminuir el cambio climático. Esa va a estar pronto, ¿no? Todavía ya está casi en la puerta del horno. Va a estar de aquí a fin de año disponible. Y también comentarles que, como yo decía al principio, la gestión o la vinculación que nosotros podamos hacer con otros actores es muy relevante.
en términos de justamente de gestionar temas ambientales, y ahí rescaté dos de nuestras instituciones que son parte del Comité del Sistema de Certificación, CONAF y el Ministerio de Energía, junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ellos tienen programas ambientales específicos, en el caso de CONAF, capacitación para docentes en temas de incendios forestales, en el caso de energía, un programa de capacitación para docentes en eficiencia energética, y efectivamente sabemos que aquellos docentes que han participado de estas capacitaciones finalmente tienen herramientas para poder implementar proyectos de gestión en estos ámbitos. Y nosotros siempre hemos estado tratando de vincular el SINCAE con los resultados y con las actividades de estos otros programas. De hecho, tenemos reuniones permanentes de trabajo en esa línea para que efectivamente los programas conversen y que aquel establecimiento que está participando, por ejemplo, del programa de formación en educación energética, esa misma gestión, esos mismos indicadores sirvan para el sistema de certificación, y lo mismo con el tema de incendios forestales de la CONAF. Entonces, solamente quería dejar esta idea de la integralidad. ¿Ya? La integralidad, tenemos el diagnóstico, como decía Roberto, tenemos la gestión y tenemos la posibilidad de integrarnos con la otra oferta pública que existe para poder implementar programas y reforzar, digamos, los aprendizajes de los niños. Ahora sí, le doy el paso a Bárbara, que va a ver el tema curricular. Muchas gracias, Daniel. Perdón, que ahora algo me pasó con la presentación, que no puedo avanzar. Disculpen. Ahí sí. Bueno, para hablar del ámbito curricular, queríamos comenzar hablando de la Ley General de Educación, que nos parece una tremenda oportunidad para relevar los temas de educación ambiental. Y lo más importante, la ley, uno de sus 15 principios es la sustentabilidad. Por tanto, es el pilar fundamental para nosotros para poder tener como la fuerza de alguna manera para trabajar con el sistema educativo formal en el marco de la educación ambiental. Esta ley además establece como deber del Estado el fomentar que los niños y estudiantes conozcan el medio ambiente y puedan trabajar y fomentar la protección del mismo. Como objetivos que se desprenden entonces de este artículo 5 del deber del Estado, tenemos para los 3 niveles educativos, educación parvularia, básica y media, objetivos que apuntan específicamente al trabajo de los estudiantes por conocer y valorar el entorno natural. En el caso de educación básica, en el caso de educación media ya se habla de conocer la importancia de las problemáticas ambientales globales, y en el caso de educación parvularia es interesante porque habla desde el lenguaje más de educación parvularia, que es explorar y conocer el medio natural y social. Entonces, no es menor, porque estos objetivos es lo que después, y así lo establece la Ley General de Educación, debe bajarse a las bases curriculares. Entonces, hoy día tenemos ya bases curriculares, especialmente en las últimas 2 de educación parvularia y las de educación media, tercero y cuarto medio, que incorporan fuertemente conceptos como sustentabilidad, y en el caso de la base curricular de educación media, el concepto de cambio climático. Entonces, como ustedes saben, las bases curriculares establecen los objetivos de aprendizaje transversales y los objetivos de aprendizaje, donde hoy día ya podemos ver un importante abarcamiento en el fondo de estas temáticas ambientales y también de la educación ambiental a través de objetivos de aprendizaje que tienen que ver también más con actitudes y habilidades. Y acá bajamos a los planes y programas de estudio hasta llegar al aula. Y aquí lo quise poner en interrogación porque creo que también es necesario una mirada crítica y como autocuestionándonos de cómo estamos en el aula, porque en el papel podríamos decir que nosotros como ministerio creemos que estamos bastante bien. La ley cuenta con espacio y las bases curriculares y los planes y programas para incorporar la educación ambiental. Entonces, cuando llegamos al aula, y aquí vuelvo un poco a lo que comentaba Roberto en su presentación inicial sobre las metodologías que propone la educación ambiental para llevarlas al currículum. Entonces, nosotros, no las voy a repetir, pero esperaríamos, por ejemplo, con el tema de la pertenencia territorial,
que desde el diagnóstico del entorno las planificaciones de aula tengan que ver con lo que se levantó en diagnóstico del entorno, ya sea natural, social y cultural, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en un territorio con, por ejemplo, problemáticas sobre zonas saturadas de contaminación atmosférica, sería muy extraño que tengamos planificaciones de aula que no incorporen esos temas y al contrario, incorporen temas de gestión o manejo de residuos. Ahora, no quiere decir que no estén esos temas, pero lo que queremos transmitirles es que creemos que tiene que haber una coherencia plena entre lo que se recoge como diagnóstico del entorno con lo que después pasa en el ámbito curricular y por supuesto que en el ámbito de gestión, que fue lo que ya vio Daniel con ustedes. Entonces, esta diapositiva más que nada para volver como a visualizar la importancia de las metodologías que nos entrega la educación ambiental con el tema que se plantea como un proceso teórico práctico, que no podemos dejarlo en tener conocimiento sobre gestión de residuos, sino que llevarlo a la práctica, porque eso también es lo que nos permite la transformación de la realidad misma y, por supuesto, de nuestra comunidad educativa. Entonces, el SINCAE, en su ámbito curricular, nos invita a, en los instrumentos de gestión educativa, incorporar la educación ambiental. El indicador 111 habla de una estrategia transversal de incorporación de la educación ambiental en el PI, en el PME y en el Plan de Formación Ciudadana. Y lo quisimos establecer así desde que actualizamos la matriz y salió el tema del Plan de Formación Ciudadana en el año 2016, porque nos parece sumamente relevante estar presente como temas de educación ambiental y sustentabilidad en este Plan de Formación Ciudadana, que por ley todos los establecimientos educacionales del país lo deben tener. Y luego, obviamente, si es que esto está en los instrumentos de gestión educativa del establecimiento, la bajada al aula tiene que estar y también la planteamos de forma transversal, donde justamente pedimos que sean planificaciones integradas. Y integradas nosotros lo entendemos como justamente también lo que hablaba Roberto, de tener un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario fundamental para entender los procesos complejos hoy día que se viven en torno a las temáticas socioambientales. Temas como cambio climático no lo vamos a poder entender desde una sola disciplina o mirada y además que afecta distintas áreas nuestras como humanidad en el fondo y por ende tiene que ser trabajado desde las distintas disciplinas. Por supuesto, y Roberto lo recalcó harto, la educación al aire libre es una metodología que creemos nosotros tiene que estar desde la educación ambiental. Y no estamos hablando únicamente de unas salidas educativas, digamos, a espacios naturales y centros, digamos, de educación ambiental en las montañas, sino que también puede ser el patio de la escuela, puede ser la plaza más cercana, pero creemos que el trabajo en las cuatro paredes no puede seguir existiendo y creemos que ahí hay un desafío importante aún en general en la educación en el país. La incorporación de la familia, que es otro de los aspectos de los indicadores de este ámbito curricular, nos parece clave. Son multiplicadores completamente y todo lo que sucede en la escuela tiene que, por supuesto, plasmarse en nuestra familia y viceversa. Creemos que las familias son un tremendo apoyo y aporte a la labor que está haciendo el establecimiento educacional. Y las actividades complementarias también tienen plena relación con la familia y cómo la familia los queremos, ojalá, tener no solo como observadores de las actividades y participantes con observación, sino que involucrados y organizando diversas actividades de educación ambiental en el establecimiento. En esta segunda parte de la exposición mía quiero pasar a los aportes del Ministerio del Medio Ambiente en Educación Ambiental Formal y primero hablar de los programas, materiales y recursos educativos que hemos ido elaborando y a lo largo de los años. En el caso de los programas, no quiero entrar en detalle de cada uno de ellos, ustedes los conocen muy bien. Simplemente decir cómo nosotros, a través de estos programas, vamos aportando a la labor que ustedes hacen y esa es nuestra intención. Desde el SINCAE hacemos capacitaciones, seminarios, talleres y en general entregamos apoyo técnico para el proceso de certificación. Pero queremos ir más allá y siempre vamos más allá
con todo el tema de las capacitaciones y los seminarios y encuentros, que no lo hacemos solamente desde el nivel central, sino cada una de nuestras 16 regiones tiene encargados regionales que despliegan toda una estrategia de educación ambiental a nivel local. Muy, muy rescatable el trabajo que hace nuestro encargado regional. La red de centros de educación ambiental hoy día cuenta con 43 centros a lo largo del país que creemos que son una real oportunidad muy concreta para la educación ambiental al aire libre. Por lo tanto, también queríamos nombrarlo en esta presentación para que lo tengan presente y pueda ser parte de lo que ustedes incorporen como estrategia para poder llevar a los niños a espacios más naturales, especialmente probablemente los que están en áreas urbanas llenos de contaminación, ruido, etc. La Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman, Roberto también la nombró, hoy día cuenta con 7 cursos para docentes y equipos pedagógicos de jardín infantil y sala cuna, de un total de 22. Acá hay una tremenda oportunidad para ustedes para capacitarse en temas de educación ambiental, en temas de calidad del aire, de biodiversidad, de gestión de residuos, etc. Y los forjadores ambientales, un programa muy antiguo que solamente acá quería recalcar que creemos que tener un grupo de estudiantes que es el motor y de alguna forma como líder en la comunidad educativa que lleva los temas adelante es sumamente importante porque va contagiando al resto de la comunidad educativa y salen y nacen ideas desde los estudiantes, que es lo que nosotros queremos, que ellos también se vayan empoderando y haciéndose cargo desde ellos con sus capacidades de las diversas temáticas desde su lugar de estudio. También comentarles que tenemos redes sociales del Club de Forjador Ambiental, que es bastante activo y que ahí ustedes nos pueden enviar sus prácticas educativas para poder publicarlas ahí como buenas prácticas para que otros los puedan ver y copiar las buenas ideas. En relación a las guías y materiales de apoyo docente, comentarles que la ecobiblioteca nuestra contiene material de educación formal y también no formal. Acá les estoy presentando lo que tiene que ver con la educación formal. Y no me quiero detener mucho por el tiempo y probablemente ustedes varios de estos los conozcan, solo comentarles que la guía de educación parvularia, estamos en proceso de actualización, incorporamos ahora las bases curriculares que no las pudimos incorporar en la versión 1 porque no estaban listas. Así que, como decía Daniel, es un conjunto de documentos que estamos sacando que de aquí a un mes más los tenemos ya listos para que ustedes los puedan tener al menos en formato digital. Relevante también para nosotros este documento de las orientaciones para elaborar un PI desde la educación ambiental, pensando sobre todo en el ámbito 111 que les nombré anteriormente. Claramente esta carta de navegación de la escuela, si es que queremos aspirar a tener una escuela, una comunidad educativa sustentable, tenemos que tenerlo en el PI. Y este es un muy buen documento, de verdad que si no lo conocen, lo invitamos a que le echen una mirada. Roberto les comentó que hemos hecho todo un proceso como de reflexión conjunta desde el Departamento de Educación Ambiental y la División de Educación Ambiental, y estamos actualizando lo que hemos llamado el libro amarillo, que en realidad es el libro de educación ambiental, una mirada desde la institucionalidad ambiental chilena, que ahora también en un mes más vamos a tener la segunda versión. Me refiero a este documento. Por último, comentarles de este documento a mano izquierda arriba, Educación Ambiental para la Sustentabilidad, síntesis para el docente, y aquí especificar uno de los capítulos en forma como destacada en este caso, que se refiere a un ejercicio que hicimos nosotros de vincular la educación ambiental con el plan de formación ciudadana. Y aquí concretamente revisamos todo el plan de formación ciudadana y con esta reflexión de la educación ambiental que hemos hecho en torno a los valores, sus principios y la mirada que nosotros queremos darle a la educación ambiental, trabajamos los 9 objetivos del plan de formación ciudadana y en las acciones que propone la misma ley 20.911 desarrollamos actividades como propuestas, digamos, o como ejemplo de acciones de educación ambiental en los espacios que el mismo Mineduc entrega, que son ahí las columnas que ustedes ven, actividades extraprogramáticas, cultura democrática y currículum vigente. Entonces creemos que esto también ha sido un documento que va en relación directa de alguna forma con el SINCAE y con el apoyo que nosotros queremos darle a ustedes para orientar y
facilitar de alguna forma la misma pedida que nosotros hacemos a través de los indicadores, que me parece que lo comentó Daniel o Roberto. Justamente nosotros no queremos y buscamos no anclar nuevas cosas a la matriz, sino que siempre con la mirada de qué es lo que hoy día el establecimiento educativo hace y desde ahí darle la mirada desde la educación ambiental. También comentarles que tenemos un repositorio de educación ambiental. Este repositorio lo hemos ido elaborando en los últimos años y hoy día ya contamos con 250 materiales y recursos educativos. Me refiero a videos, juegos interactivos, Kamichibai, cuentos, dípticos, afiches que se pueden usar como recursos educativos. De estos 250 hay 70 objetos de aprendizaje que en términos, digamos, digitales se refiere al recurso propiamente tal asociado a una ficha de experiencia de aprendizaje. Una ficha que tiene, digamos, asociado un objetivo de aprendizaje, una asignatura, por supuesto, en caso también se propone un trabajo interdisciplinario en algunos casos, y va dando las orientaciones como propuesta únicamente de un desarrollo, o sea, un inicio, desarrollo y cierre de una experiencia pedagógica, abarcando desde educación parvularia hasta segundo medio, son estos recursos educativos. Perdón, y pueden entrar, digamos, con el perfil de docente, con el perfil de ciudadano o con el perfil de funcionario público, se lo digo, digamos, porque pueden entrar con esos 3 perfiles, y después ingresar a una de estas 8 temáticas ambientales: calidad del aire, biodiversidad, cambio climático, etcétera, los que ustedes ven ahí en el recuadro azul. Estilos de vida sustentable también, como les comentaba Daniel, que es un tema que para nosotros es muy relevante también. Queríamos comentarles, porque también creemos que es importante que lo conozcan, lo sepan, y que también tiene relación con el SINCAE, son los aportes que hemos hecho como ministerio en el fortalecimiento de la política pública en el marco de la educación ambiental. Y aquí comentarles que tenemos trabajo con distintos sectores del Estado, pero fuertemente y obviamente con el Ministerio de Educación y también con la Subsecretaría de Educación Parvularia. Con el Ministerio de Educación, primero decirles con la Subsecretaría de Educación Parvularia, Junji integra, tenemos convenios de colaboración y cada vez hemos ido fortaleciendo nuestro trabajo conjunto. Y comentarles que Junji integra, ya forman parte desde el año pasado y creo que ya antepasado, Junji, del Comité Nacional de Certificación Ambiental. Entonces decirle que con eso formalizamos también la relación que especialmente con Junji habíamos tenido durante muchos años. En el caso del Ministerio de Educación tenemos nuestra relación histórica con la Unidad de Transversalidad Educativa. Con ellos son nuestros aliados en el SINCAE y también en la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. Hemos abierto nuevos espacios con la Unidad de Currículum y Evaluación, que siempre hemos hecho aportes a las bases curriculares nuevas que se van generando, pero queremos hacer especial hincapié tal vez en las bases curriculares de educación media, tercero, cuarto, que pudimos instalar conceptos como sustentabilidad y cambio climático, que les decía anteriormente, que nos parece que es un resultado sumamente satisfactorio y muy potente, digamos, para efectos de generar cambios futuros en nuestra sociedad. En formación ciudadana, bueno, ya les comenté un poco, tenemos una línea de trabajo fuerte también, es de gran interés para nosotros y por lo mismo creamos ese documento con el capítulo 5 que yo les comentaba. Y me quiero detener en las siguientes láminas con el trabajo que hemos hecho en el marco de la Agencia de Calidad de la Educación, porque nos parece que estar presente y tener un pie en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación era lo que realmente nos faltaba para poder como cerrar un poco este ciclo, dado que trabajamos con en Mineduc, tenemos ciertas, digamos, trabajos permanentes en todas estas áreas, pero en lo que es evaluación, creíamos que nos faltaba realmente estar ahí. Hicimos un trabajo, una propuesta muy acabada y realmente de mucho trabajo de parte nuestra, cuando se hizo la actualización de los estándares indicativos de desempeño y los indicadores de desarrollo personal y social, hicimos una propuesta acabada para ambos. Y lo que queremos relevar de los resultados que obtuvimos es justamente esta mirada
integral de la educación ambiental, donde si vemos lo poco que había anteriormente, la verdad, en los indicadores de los años 2014, me parece, tenía que ver con, por ejemplo, había un ejemplo que era los estudiantes botan la basura al basurero. Nos parece como bastante como obsoleto, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con el tema de residuos una vez más. En cambio, en esta oportunidad logramos realmente transmitir cómo nosotros vemos la educación ambiental desde lo socioambiental, desde una educación, una corriente educativa transformadora, que extiende sus objetivos al contexto, tal como lo marcó desde un inicio muy bien en esta presentación Roberto, y buscamos el empoderamiento de los ciudadanos, ¿ya? Entonces creemos que eso de alguna forma lo logramos y lo van a ver ahora en los ejemplos que les voy a dar. Entonces hicimos para los indicadores de desarrollo personal y social, para los 4 indicadores hicimos una propuesta, y en logros podemos comentarles que se acogieron 2 indicadores que propusimos. Y lo importante de estar en los indicadores de desarrollo personal y social es que se incorporan aspectos no académicos, y eso es fundamental para la formación integral de los estudiantes, como ustedes muy bien saben. Entonces, queríamos especificar cuáles son los 2 indicadores donde logramos tener una presencia muy marcada y como nosotros queríamos, la verdad, prácticamente textual, como hicimos la propuesta. Uno es en participación y formación ciudadana, donde le voy a leer el título. Dice: promueven que los miembros de la comunidad educativa desarrollen una cultura socioambiental. No voy a leer la descripción, pero realmente los invitamos a que puedan leer después la página web donde van a encontrar esta información. Y después, hábitos de vida saludable. Promueven actividades pedagógicas fuera del aula para el reconocimiento de su entorno sociocultural y el contacto con los espacios naturales. Lo hemos dicho a lo largo de toda la presentación, tanto Roberto, Daniel como yo. Creemos que el trabajo fuera del aula es algo que nos está faltando, y que lo tengamos en indicadores de desarrollo personal y social es una tremenda noticia, porque esto ya nos permite, digamos, todo lo que está en el papel, ya de alguna manera en la ley, también en las bases curriculares, nos obliga de alguna manera como sistema educativo llevarlo a la realidad de los establecimientos, al aula, a las prácticas educativas. En los estándares indicativos de desempeño, voy a tratar de ser muy breve en esto, pero principalmente queríamos comentarles que estamos muy contentos que el concepto de medio ambiente lo logramos instalar en un estándar que ya existía, como lo ven en la parte de acá abajo, que existía el año 2004, donde decía que el equipo directivo de los docentes promueven a los estudiantes un sentido de responsabilidad con el entorno y la sociedad. Y acogieron nuestra propuesta, que era con la sociedad y el medio ambiente. Y creemos que esto no es menor, justamente por el concepto de medio ambiente, por lo que se entiende por medio ambiente, que no es solo lo natural y lo que está el arbolito, etcétera, allá afuera, sino que tiene relación con nosotros mismos, con nuestras relaciones interpersonales y también, por supuesto, con el medio natural, ¿cierto? Y aquí mucho texto, pero solamente decirles como para que ustedes se hagan una idea de lo potente que quedó. En el caso de los elementos de desarrollo satisfactorios que miden el estándar, se indica, por ejemplo, que el personal del establecimiento promueve que los estudiantes lideren y se involucren en las iniciativas constructivas que propician la responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. O sea, creemos que ya instalado así, de esa forma, con este lenguaje, dimos un tremendo, tremendo salto. Y también comentarle, hablando de lo que decía Daniel sobre los estilos de vida sustentable, uno de los ejemplos que nosotros proponíamos era justamente que ya no habláramos únicamente de vida saludable, sino que de estilos de vida sustentables. Entonces, eso también logramos que quedara de esa forma. Bueno, y ustedes tienen marcado en negrita varias cosas más que creemos que son un importante avance de la propuesta que nosotros entregamos a Mineduc y que fue acogida. Esto ya básicamente lo dije, la mirada en fondo y queda en manifiesto que la educación ambiental se ocupa de las problemáticas socioambientales, que es la mirada que, como les decíamos, ya queríamos transmitir nosotros. Y aquí algunos otros ejemplos de los estándares que revelan la educación ambiental. En el caso de la dimensión de gestión pedagógica, solamente se logró incorporar un ejemplo, pero nos parece que ya es una patita más.
que lo que nosotros propusimos es que en la columna de desarrollo satisfactorio quedara como ejemplo de las estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con intereses diversos y habilidades destacadas, los talleres de medio ambiente. Quedó como uno de los ejemplos junto con otros como literarios, coro, diario escolar, como ustedes ven ahí. Y en formación y convivencia, que es nuestro gran tema, ¿no es cierto?, la formación, propusimos las salidas educativas al aire libre. En el caso del estándar 7.4, el equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y conductas de autocuidado entre los estudiantes. Y aquí, como uno de los ejemplos de buenas prácticas o de desarrollo satisfactorio, está el tema de estas salidas educativas al aire libre. Y por último, comentarles que hemos trabajado en estos últimos años, o especialmente el año pasado, en un mapeo curricular con 8 temáticas ambientales, que son las que ustedes ven acá, y hicimos una revisión de la presencia directa e indirecta en los objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, de todas las asignaturas, desde primero básico a segundo medio, y también incorporamos después las bases curriculares de educación parvularia. Todavía no teníamos los planes y programas, pero bueno, está al menos las bases curriculares de educación parvularia. Esto es un documento para que ustedes sepan que está todavía en su último ajuste y detalle, por lo tanto todavía no lo podemos hacer público, pero se lo enviaremos a ustedes apenas lo tengamos listo. Básicamente es un Excel donde ustedes pueden filtrar por temática ambiental, por asignatura, por nivel, y está asociado todo este mapeo curricular a los objetivos de la educación ambiental. Los objetivos de la educación ambiental son conciencia, conocimiento, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación. Entonces, fuimos revisando cada uno de los objetivos de aprendizaje, asociándolo a estos objetivos de la educación ambiental. Eso por mi parte, y finalizando, y entrego entonces ahora la palabra a Fernanda, me parece. Hola, sí. Gracias, Bárbara. Queremos agradecerle a los 3 expositores, que en realidad son mis compañeros de equipo y de departamento, por sus reflexiones y la información que nos han entregado hoy día, y a través de ellos hemos recordado la importancia que tiene utilizar los instrumentos del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales de una manera integrada, vinculando cada uno de los ámbitos señalados en el desarrollo del programa de educación ambiental que cada establecimiento desarrolla. Así que muchas gracias, y también quiero invitarlos a compartir los saludos, están llenos de saludos, comentarles que hay reflexiones, saludos que nos han llegado de todas partes de Chile, desde Iquique, Antofagasta, Calama, Tiltil, Jardines Infantiles, de Ovalle, Puerto Montt, Valparaíso, por solo mencionarles algunos. Así que para que ustedes también están leyéndolos, así que contarles que tenemos, de hecho, hemos llegado a una convocatoria de más de 150 docentes, educadores que nos están acompañando. Y compartir también con ustedes las preguntas que nos han ido comentando a través del muro. Una tiene que ver con que nos hace Arami Kultam, que nos señala que si tienen pensado alguna flexibilidad o nuevas orientaciones en la matriz para el funcionamiento del SINCAE en pandemia del 2021. Dice que lo pregunta por establecimientos postulantes a excelencia para complementar, si pueden complementar o deben complementar casi todos los ítems. Esa es una de las preguntas que nos hacen. Les voy a leer todas y ahí ustedes me van indicando quién va a ir respondiendo. También hay otra de Imara que nos dice: buenos días, tengo una pregunta. ¿Cómo cree usted que se inserta el SINCAE en el nuevo sistema de educación pública? O sea, está bien interesante desarrollar. Matías también nos hace una pregunta bastante potente. Nos dice: buenos días, gracias por el espacio y la presentación tan completa de lo que se involucra a la educación ambiental. Soy estudiante de la última generación del magíster en educación ambiental de la
UPLA, que ya no existe, y estoy haciendo mi tesis asociada al SINCAE. En ella principalmente abordo el tema socioambiental y económico que debiese integrarse a una educación ambiental en razón de los hábitos y conductas de consumo que deben ser educados en la ciudadanía. En primer lugar, quisiera saber qué lecturas se están haciendo de las fortalezas y debilidades del SINCAE pensando en su optimización y considerando que solamente un 8% de los establecimientos educativos del país se ha certificado ambientalmente en alguno de sus niveles a 18 años de su implementación. En segundo lugar, a partir de las entrevistas que él dice que ha realizado a los establecimientos con certificación, dice haber identificado solamente un establecimiento que considera dentro de su proyecto aspectos socioambientales de identidad territorial y de recuperación de dinámicas respetuosas de intercambio. Y ahí nos pregunta, ¿de qué forma se ha incentivado que las escuelas rompan el sesgo cientificista que suele imprimir a la educación ambiental en las escuelas? ¿Y de qué forma se ha monitoreado que el aspecto socioambiental se considere en sus proyectos? Por último, señala un comentario a raíz de las conversaciones que ha tenido con las escuelas de varias organizaciones. La lectura general tiene puntos comunes: más acompañamiento y asesoría, más financiamiento, mayor reconocimiento a escuelas certificadas y mejor formación de escuelas. Y menciona también a la academia, a nuestra academia Adriana Hoffman, por los cursos que ha impartido, ¿ya? Considera que es un buen instrumento la academia para potenciar este punto. También Luz Oyarzo dice que está muy agradecida por las estrategias que nos muestran para poder trabajar. También hay un comentario anónimo que nos dice, diagnósticos del entorno, ¿se refiere al diagnóstico en la unidad educativa? Y bueno, también destacan el trabajo desde Antofagasta de Silvana Campos. Y la última pregunta que nos hacen, como para abrir la conversación, es ¿qué pasa con la construcción de colegios sin espacios de áreas verdes dignas para los estudiantes? Ahí les dejo la palabra, quien quiera ir respondiendo. ¿Roberto? Ahí está, perdón, estaba sin sí, mira, seguramente vamos a ir compartiendo con los colegas la respuesta. Yo quisiera hacerme cargo de las observaciones que hace Matías. A mí me parecen súper buenas. Ojalá, Matías, que en algún momento tu investigación la podamos conocer. Para serte franco, no tenemos la verdad de la realidad resuelta. Estamos ahí tratando justamente de avanzar. Nosotros hacemos toda una suerte de proposiciones de materiales que vamos generando, y todos esos materiales, aunque hagan referencia a un tema específico como biodiversidad, como residuos, suelo, siempre lo abordamos desde la práctica social, desde la intervención como comunidades, ya sea diagnosticando, como tú lo escuchas, o relevando la información. Hay una realidad que tiene un peso que nosotros no hemos logrado, y no sé si logremos revertir, que es la autonomía que tiene cada comunidad educativa para tomar, adaptar y agregarlo a lo que como comunidad educativa consideran que es lo que deben hacer. Nosotros ahí no tenemos una posibilidad fiscalizadora para exigir un cierto comportamiento, una cierta forma de abordar. Nosotros tratamos de orientar, tratamos de incidir, tratamos de justamente a través de nuestra propuesta ir vinculando. ¿Qué espacios generamos? Seminarios, encuentros, capacitaciones. ¿Cómo creemos que se puede lograr esto que hablamos de lo socioambiental? Que las comunidades tengan instrumentos para hacer diagnósticos sociales amplios, completos, abarcantes de los aspectos culturales, y las hagan transitar por su interioridad, digamos. Ahora, trabajamos en el formato educativo de la educación chilena y esperamos, ¿no es cierto?, como tú bien sabes por la investigación, que no tenemos una autoridad sobre esa comunidad. Nosotros partimos de la base de la autonomía de esa comunidad. Por tanto, sí, los niveles son complejos. Nosotros, como te digo, tratamos de generar los espacios de conversación, de reflexión entre los mismos docentes para abrir las materias socioambientales, pero los resultados específicos que se van dando
tienen que ver también con las opciones. Puede ser que falte hacer algo, que algo sea mejorable. Yo ahí te invito, esto no es nuestro, pues esto es del país, esto es de los educadores. Por tanto, si de tu reflexión surgen algunas iniciativas que pueden ayudar a mejorar estas intervenciones, ayudar a lograr que efectivamente se implementen y se releven contenidos socioambientales, por favor, cuenta con nosotros. En ese sentido, estamos abiertos a una discusión con todos para ir mejorando un proceso que nunca se va a detener, siempre se va a mejorar, ¿no es cierto? Cada vez que avancemos un peldaño, vamos a darnos cuenta que hay otros aspectos que se deben incorporar y mejorar, y así que en ese sentido, cuenta con nosotros para establecer una comunicación y ir justamente recogiendo, aprendiendo de los elementos que tú estás recogiendo de tu intervención. Ahí también podemos opinar, darte nuestro punto de vista. Creo que puede ser un diálogo potente, porque noto en tu reflexión que hay claramente una mirada en el buen sentido, en lo que tenemos que discutir, en lo que tenemos que buscar para mejorar. Sobre el tema del porcentaje, el tema para nosotros tiene otro enfoque, ¿eh? No aspiramos a que todos los colegios de Chile se certifiquen. Piensa que es una imposibilidad para nosotros material, económica, como Ministerio de Medio Ambiente. Aspiramos a los que voluntariamente lo quieran hacer, lo puedan hacer. Y para eso generamos los seminarios, el material educativo, los cursos de la Academia de Formación Ambiental. Apoyamos con toda la fuerza que está a nuestro alcance y posibilidad. Entonces, lo que creemos que ese voluntariado que legítimamente toma la opción, este sello ambiental, lo puede hacer, pero nosotros aspiramos que el material que generamos, la vinculación intersectorial que tenemos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Energía, con CONAP, con la UNESCO, con la JUNG Integra, apunte a ir llevando la educación ambiental a todos los establecimientos de Chile, más allá o independiente del Sistema Nacional de Certificación. Si esa realidad algún día se llega a concretar, te aseguro que quizás no tenga sentido tener un sistema de certificación de estas características. Nosotros creemos que no estamos en ese momento, que aún es necesario incentivar desde distintos mecanismos, pero de todas maneras, todo lo que generamos, los libros que aquí ustedes pueden ver, las capacitaciones, todo busca y está orientada no exclusivamente a los establecimientos INCAE, está orientada a toda la educación chilena, a todos los docentes de distintos niveles que quieran participar, porque queremos hacer esa contribución. Creemos además que si estas comunidades de base logran en su propia reflexión y autonomía ir instalando procesos de educación ambiental que les resultan culturalmente pertinentes, es un buen mecanismo para ir subiendo al resto de la sociedad, para ir generando un modelo que seguramente no será único, pero un modelo de educación ambiental con todas las diversidades que pueda tener y que contribuya a generar una comunidad activa, participativa, involucrada. Nosotros en ese aspecto hacemos todo lo que está a nuestro alcance, hacemos todas nuestras lecturas comparativas también a nivel internacional y vamos, por supuesto, tratando de bajar esa información a los espacios que correspondan. Eso por mi parte, dejo abierto esta posibilidad de que mantengamos un diálogo más estrecho sobre el trabajo que tú estás haciendo. No sé, las otras preguntas, si algún colega también me quiere interrumpir y atenderlas. Me sumo, por supuesto, a las felicitaciones a nuestra colega Silvana Campos de Antofagasta y seguramente a través de ella, de todos nuestros colegas que también le ponen harto esfuerzo para tratar de apoyar a las comunidades que están trabajando en estos temas. Sí, había una pregunta. Sí, por favor. Sí, a mí me gustaría hacerme cargo brevemente para ya poder ir finalizando y así respetar un poco el horario, pero la pregunta que decía acerca del SINCAE en el nuevo sistema de educación pública. Nosotros en el fondo, conociendo, digamos, toda la desmunicipalización y los servicios locales que se están comenzando a implementar,
comentar que desde nuestros encargados regionales y las regiones, que es donde a nivel local se van dando, ¿no es cierto?, estas modificaciones, nuestros encargados regionales ya tienen y van teniendo nuevos contrapartes, por decirlo así, en los servicios locales. Antiguamente, y también se sigue pasando, se hacen importantes alianzas con los municipios, y no solo en los DAEM, sino que también en las direcciones de medio ambiente. Y ahí hay un tremendo apoyo que dan esos encargados municipales en diversas áreas, incluso apoyando en los procesos de certificación ambiental, ¿ya? Entonces, no sé si apuntaba para allá la pregunta al tema de la desmunicipalización y los nuevos servicios locales, pero quería comentar eso. Tal vez, si es que falta alguna respuesta, lo ponen ahí en el chat y Fernanda nos apoya transmitiéndonos la observación e inquietudes. Sí, no sé si... Perdón, Daniel. Sí, quería retomar la pregunta respecto al tema de la pandemia y las clases online y del currículum priorizado. Bueno, porque había otra pregunta por ahí que también planteaba respecto al tema de la interacción con los niños y seguramente el proceso de regreso a clases que va a ser tal vez parcializado, etcétera. Nosotros hemos estado en conversaciones también con el Ministerio de Educación, obviamente, también con Junji, con Integra en este proceso, y sabemos que lo que viene para este año y la próxima es, el próximo es un currículum priorizado, pero nosotros vemos que a propósito de la existencia de todos estos instrumentos normativos que señalaba Bárbara y de la inserción curricular, digamos, que tiene el tema ambiental, es posible cumplir con los indicadores del sistema de certificación en cualquier nivel en caso de que las clases se retomen. Entendemos que si las clases no se retoman, es muy difícil poder cumplir con algunos indicadores que tienen que ver con la gestión propia del establecimiento. Aun cuando también sabemos y hemos visto, de hecho, el conversatorio pasado para el que estuvieron, quisimos justamente relevar eso, de que los establecimientos que hacen educación ambiental han seguido haciéndolo con vinculación con la familia, enviándole actividades y trabajo a los niños, participando de muchos conversatorios y capacitaciones. Entonces, por ese lado, nosotros creemos que, y sabemos que los establecimientos han podido mantener prácticas de educación ambiental en este proceso a distancia. Y como decía, eso es lo que quisimos reconocer justamente en el conversatorio pasado. Entonces, dicho eso, si es que efectivamente se empieza a materializar este currículum priorizado para el año siguiente, creemos que no es necesario hacer mayores modificaciones al sistema, creemos que se puede cumplir. Sin embargo, si es que el regreso a clase es muy parcializado o es con restricciones significativas o sigue siendo la clase a distancia, el Comité Nacional va a tener que tomar alguna decisión mayor, como la que se tomó este año de suspender el proceso administrativo, pero esperemos que se retome la normalidad de las clases lo más normal posible, valga la redundancia, en los próximos meses, o ya a partir de marzo, digamos. Sí, yo solo quería agregar un aspecto muy breve, que a propósito que me quedaba ahí en el tintero del cientificismo. Yo comparto también plenamente ese juicio. Tengo la esperanza y he visto algunas prácticas educativas que efectivamente eso se está retrocediendo. Nosotros creemos justamente que el rol de la educación ambiental es distinto a promover saber sobre medio ambiente. Creemos que debemos que promover saberes de la educación ambiental y tiene que ver con los valores, tiene que ver con el enfoque territorial, tiene que ver con incentivar a hacer diagnósticos locales, porque ahí está la realidad, ahí está lo social. No está en un nuevo texto que lo diga, pero eso es importante también que todos participemos, pues, todos presionemos en esa mirada que no se queda con la información científica, no se queda con las partículas en suspensión, no se queda con la dinámica química de contaminación del agua, porque es capaz de entender que esos procesos de contaminación son generados por una falta de visión social, política, ¿no es cierto?, que las permite. Entonces, bueno, hay una discusión importante de cómo nosotros justamente reenfocamos el proceso educativo a un proceso de formación ciudadana fundado en valores, fundado en el reconocimiento de la realidad que está en nuestro entorno,
y cómo podemos intervenir sobre ella. Esperamos también, si ustedes todos, como comunidad de los educadores ambientales, han podido experimentar y ya reconocen ciertas prácticas que pueden ser favorables para ese enfoque más social de las temáticas, estamos aquí listos para poderlas promover, para poderlas visibilizar, así que también cuenten con eso. La realidad la construimos entre todos, pero justamente quizás es súper positivo que tengamos cuestionamientos, que tengamos reflexiones sobre los enfoques de educación ambiental, sobre el sistema de certificación, pero que tengamos la oportunidad de discutirlo, pues, justamente para ir confrontando, pero de esa dinámica es donde podemos seguir avanzando y no quedarnos todos desde nuestra posición, sino que ir confrontando visiones para ir logrando lo que buscamos, una educación para la transformación. Eso por mi parte. Muchas gracias, Roberto. No sé si también quieres, me gustaría invitarte a realizar la reflexión final para agradecerle también a nuestro público asistente por su participación activa siempre en nuestros conversatorios. Oye, sí, bueno, espero que haya sido presentaciones hayan sido para ustedes también pertinentes, también útiles, creemos, hicimos todo el esfuerzo para que así fuera, porque justamente cuando planteamos lo que queremos cambiar, lo que queremos integrar, sabemos que ese cambio no sucede por nuestro discurso, sino que sucede en la interrelación con todo. Por eso lo que ustedes pudieron ver, que son los acomodos siempre permanentes que se van haciendo en la matriz del SINCAE, por eso ustedes pudieron ver todo el trabajo que hacemos hacia el Ministerio de Educación, junto a ellos y junto a otros servicios públicos, para ir también ahí relevando los elementos ambientales, los elementos socioambientales que se pueden ver en los indicadores, ¿no es cierto?, que después justamente toca observar a través de visitas a la agencia de calidad. Esperamos también a la brevedad tener mejores noticias desde la formación docente de pregrado. También hacemos seminarios, también nos reunimos con ellos, también le hacemos propuestas. Esto es un tema gigante, pero justamente todos esos espacios esperamos que se vayan abarcando, porque esto es una globalidad, no es la tarea puntual ni de ustedes ni de nuestra, es como el proceso global educativo de una sociedad va haciéndose más sustentable. Esperamos que esta presentación les entregue también a ustedes luces y herramientas para que conozcan lo que hay, lo que está pasando, y bueno, y le puedan dar un uso pertinente. Nosotros creemos que la filosofía del SINCAE en sus tres ámbitos, que el pedirle a todas las comunidades que observen desde el entorno, reconozcan los elementos del entorno y estos los hagan, ¿no es cierto?, circular por la gestión del colegio, por el trabajo curricular, es un aspecto clave para lograr una educación que sea vivencial, donde los niños y niñas y jóvenes estén observando lo que nosotros estamos promoviendo, no sientan que es una información, sino que es una forma de entender la responsabilidad que tenemos con nuestro medio ambiente, y creemos que esa filosofía es la que nos impulsa a estar observando, revisando y viendo nuestras prácticas del Sistema Nacional de Certificación. Fuerte entonces todos con una educación ambiental que sea absolutamente pertinente, contextualizada y que responda a las necesidades de las comunidades. Y estamos acá, pues. Seguiremos la próxima semana viendo otros instrumentos que les pueden servir a ustedes para implementar proyectos, temas de financiamiento, enfoques desde la realidad ambiental local, conocer lo que está trabajando las municipalidades en materia de temas ambientales comunitarios, y ver cómo también nuestros establecimientos educativos se interpretan como un vecino más en un territorio, y no como una isla de aprendizaje, de conocimiento aislado, sino que como también, y eso tiene que ver con las relaciones con el entorno que promovemos, reconocen la realidad donde viven, de su comuna, de su localidad, y la hacen circular desde una perspectiva ambiental y de mejoramiento de la calidad de vida de todos los que participan de ese territorio. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo viernes y quedamos atentos para poder seguir dialogando y contactándonos con ustedes. Hasta la próxima semana. Chao.